Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Hoy estamos en el cuarto capítulo de la campaña de Atila el Uno, Esponsales Bárbaros. Vamos allá. El emperador romano occidental tenía una hermana llamada Honoria, que después de años de confinamiento en sus aposentos, decidió enviar una carta a Atila el Uno. Le pidió que se casara con ella. Es de sospechar que Honoria no sabía en lo que se metía. Atila tenía esposas de sobra, pero inmediatamente vio la ventaja que esa unión podía darle. De repente, sus planes cambiaron. No invadiría el Imperio Romano de Oriente en Constantinopla, sino el Imperio de Occidente en Roma. De hecho, reclamó medio imperio occidental como su dote. Atila envió a los hunos a marchar a través del río Rin y formó alianzas con los demás jefes bárbaros. Algunos, a saber los borgoñeses y los ostrogodos, se unieron a los hunos, mientras que otros, como los visigodos, buscaron el favor de los romanos oponiéndose a los hunos. Cuando Atila entró en la Galia, declaró que solamente buscaba por la fuerza lo que era suyo por derecho por comprometerse con Honoria. Y ahí estamos por comenzar. Recuerden suscribirse muchachos, me ayudaría mucho. Y como primer dato de inmediato, esponsales, para los que no sepan, significa que es una promesa mutua de matrimonio. Ya, vamos a ver qué tenemos. Derrota a Borgoña, derrota a Metz, derrota a Orleans. Fácil. 150. O Imperial, me encanta. Dispersas, Invierno es difícil de encontrar comida. Ya. Cuestas numerosas. Bueno, y las pistas de los exploradores. Hay que ser rápido. Nuestras fuerzas son débiles y están dispersas por los ataques recientes. Explorar. Debemos reagruparnos antes de asolar Explorar. Campiña Franca. Este escenario lo recuerdo un poco más porque lo encontraba bastante entretenido. No lo encontraba especialmente difícil, la verdad. Vamos a poner nuestro centro urbano. Por acá, cerca de esta piedra. Aquí tenemos oro, piedra. Ahí hay más oro. Está bueno el mapa, la verdad. Buena posición. Pero no me deja poner el... Ahí está. Acá. No me deja poner el centro urbano en ninguna parte. Bueno, aquí tenemos a Borgoña. Que seguramente es como va a ser como la molestia. Bueno, cabe mencionar que no he podido grabar en varios días, ahora recién puedo volver a grabar. Bueno, ustedes ven, los que me siguen más, que subo un video todos los días, pero estaba como adelantado. Incluso le lleva como un mes de diferencia entre lo que ustedes ven y lo que yo iba grabando. O sea, cuando comencé el canal, como que quería esa ventaja, pero por varias cosas al final, en este momento cuando vean este video, yo les llevo como una ventaja de 3 días nomás. Oh, loco. Dios. Ovejas. Escucho ovejas. Ya el día nos va a morir. Otro centro urbano para agilizar las cosas. Más comida, este caballo. Este caballo antes no lo daban. Estoy seguro que antes no lo daban en la versión original. Fuerza eso. Y ese. Vamos a ir por comida. Ciervos. Igual hay hartos ciervos, ¿no? Está como... Hay jabalíes incluso. Entonces el mapa no está... La verdad no está para nada pobre. Vamos a hacer uno de estos de acá. Lo importante es ir sacando comida para que tengamos una buena base de aldeanos y apresurarnos. Aquí tenemos Metz, los francos. Y ya. Y vamos por los ciervos. Más oro. Hay hartos recursos, la verdad no sé, pero nada complicado el escenario. Me di cuenta de algo interesante también, que es que la IA, a diferencia de los escenarios originales, los que ya subí, estoy jugando como con varias dificultades algunos escenarios de Atila y me di cuenta que están reaccionando extraño en comparación a los otros. O sea, me refiero a que los otros escenarios era... La IA atacaba, oh no, oveja.
era mucho más agresiva. Inesperada, pero la dificultad de la campaña de Attila está como muy fácil. Y no lo digo como gran jugador, sino lo digo porque yo creo que le estaba jugando como normal, si no me equivoco. Y la IA está como muy, muy pasiva. Vamos a ir por la madera. No, vamos a ir por más comida, la verdad, porque intentamos producir más aldeanos posibles, todos los aldeanos posibles. Después vamos a ir por la piedra, vamos a reforzar la base. Los ciervos, o sea, el lobo. Lobo. Estamos. Vamos a ir sacando un poco de madera también. Y aquí tenemos Orleans, que sería el principal objetivo, por lo que voy entendiendo. ¿Tengo para hacer un castillo? No. Ya vamos a buscar hacer los 10 en madera y luego nos vamos a pasar a piedra. No, caballito. No. Ya. Entonces, aquí están los 3 muchachones con los que tenemos que lidiar. Perfecto. Cabe mencionar que este mapa técnicamente también, aquí está Orleans, que apareció en la campaña de Juana de Arco, solo que la campaña de Juana de Arco técnicamente lo jugamos en primavera y nosotros lo estamos jugando en invierno, pero este evento, este asedio, en realidad sucedió todo en primavera. Más aldeanos, más aldeanos. Llegan 5 más. Primero caería Metz, que son los rojitos, evidentemente, y luego caería... No caería, la verdad, sino que pasaría otro suceso interesante que después lo vamos a mencionar, que terminaría por conducirnos a la batalla de los campos catalagúnicos. Siervo. Asusté, pensé que están atacando a mis aldeanos. Ya, la verdad, tal vez no era tan necesario ese molino, pero ya estamos acá. Vamos bien con la madera. Ya, tenemos a los 10 en madera. Ahora nos falta sacar la piedra, preparar un castillo, 2 castillos y tendremos una defensa delantera. Y luego vamos a empezar a partir madres, muchachos. Ya vamos por un... aquí. Vamos bien, vamos a sacar eso. Bueno, aún no vamos por eso a empezar a sacar granjas, pero vamos a adelantar esta tecnología un poco. Vamos a hacer uno de estos aquí. Vamos con los jabalices, vamos bien. Podríamos sacar carro, que nos beneficiaría a todos en general. Sí, estas tecnologías, siempre las de carro, carreta y todas esas cosas, suelen dejar como para, bueno, en el competitivo como para último, pero a mí me gusta sacarlas antes personalmente, aunque sepa que no es como lo que se hace en competitivo. Ya vamos a sacar. Bueno, especialmente considerando que mi objetivo como jugando estos escenarios es el de mostrarle cómo son los diálogos y cómo los creadores de Age se lo presentaron ante el público. Me pregunto si... sí que le van a ganar. Pero necesito más piedra, porque si me atacan ahora la cantidad... ya. A ver, aquí tienen tarjeteado a la aldeana. Vamos a hacer una limpieza. Vamos a ir por estos ciervos.
Hasta el infinito más allá. ¿No? Vamos bien con los jabalíes, quedan unos ciervos. Ya esto está muy cerca del castillo, muy arriesgado. Ese jabalí también. Aquí hay un mercado, lo podemos salvar. Ahí también hay buenos recursos para después. Para que el cabrón va a ser un problema. Ese castillo lo antes posible. Vamos a ocupar el botón de enviar todo. Este botón de entregar fue una actualización más o menos reciente, por lo menos para mí. Bastante útil. Ay, lo más encima. Le pelea la porquería. Le tiro con arco, está más agresivo. ¿Qué dificultades es este escenario? Ya no importa, igual lo voy a hacer. Por favor, que es una actividad de los morados y vengan a atacar. Vamos a dejar aquí. Seguir sacando aldeanos. Ahora vamos para el oro. Vamos a sacar la siempre útil herrería. Vamos a poner acá. Y el siempre útil y biblioteca. O sea, universidad. La costumbre aún no muere. Vamos por el oro. Vamos rápido. Nunca olvidar que estamos con el objetivo siempre de tratar de terminar los escenarios en por lo menos 1 hora para que no sea tan denso el capítulo, especialmente porque no les hago recorte. Me estaba preguntando exactamente eso. Si alguien llega a ver este episodio y me dan su opinión si preferirían que recortara los capítulos y como que solo dejara como con el edit hablado, o sea, sacáramos los montes de silencio. Vamos para allá. O prefieren tener como todo el gameplay entero. La verdad yo planeo subir todas las campañas de Lich, así que aún no me quedan como... Nos queda harto contenido por mostrar. Pero... ya no importa. Pero aún tengo esa duda de cómo preferirían que les presentara el contenido. Si con gameplay entero o haciendo el recorte. Eso en teoría también va a condicionar un poco. Porque en realidad no es necesario decir eso. Vamos a sacar... Oh, matacanes. Vamos comida. Tenemos urgentemente... Vamos a hacerlo ahí... Acá. Ya tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que tenemos un problema. ¿Y por los aldeanos? Bien. Los podemos baitear y dejar que el castillo los mate. Uno menos y... esta. Atacanes, probablemente la tecnología más importante de todo este juego. Acá, cabrón. Cabronazo. No, mi molino. A ver, acá hay también un poco de piedra para después. Necesitamos más aldeanos. No, necesitamos matacanes. Agarramos comida. Sacamos matacanes. Vamos a sacar también esto. Vamos a reforzar. Manejita. Vamos a dejar esto acá. Vamos bien. Yo creo que nuestro primer objetivo será Borgoña. Se ve más fácil, están más cerca, están jodiendo, así que es la opción más lógica para darles una paliza a estos tipos. Vamos a sacar oro, vamos a potenciar esto. Vamos a potenciar comida. Vamos a morir, Me encantan los mapas nevados, siempre me han gustado la nieve como en todos los juegos, no sé, como muy de mi infancia. Ya estos tipos ya no tienen nada que hacer, pero los vamos a poner aquí.
Los aldeanos, por favor. Phía trên bạn. Ahí. Ahí. Vamos a hacer el segundo castillo de apoyo por acá. Quiero sacar flecha punzón, importante siempre porque da rango, incluyendo los edificios. Y no hay nada peor en el Age que destruyan un castillo con arqueros. Muy probable que pase si peleas contra los ingleses, pero si nunca mejoras eso puede pasar. Vamos a sacar 3 granjas más. Estamos de madera. Creo que vamos a reforzar con el siguiente lote de aldeanos. Vamos a reforzar la madera. Vamos bien en esto. Vamos a terminar de sacar esa piedra. En oro vamos bien. No es urgente tampoco. Vamos a sacar esta piedra de acá. Excelente. Vamos a reforzar madera. Sacar esto. Perfecto. Vamos a sacar esto. Lo tenemos a full. Vamos a seguir potenciando aldeanos para las granjas. Estos se van a las granjas. Terminaron la dura vida de la minería y se pusieron una granjita. Qué bella es la vida. Entonces... vamos a necesitar más granjas. Este pedacito de acá me quedó como muy disparejo, pero nada me importa. Más granjas. Vamos bien. Tenemos 17 en comida. Vamos a mejorar esto. Vamos a hacer la clásica de spam de tercanos. La verdad, puedes ganar casi todos los escenarios en este juego haciendo un buen spam de tercanos. Estamos bien con eso, bien con esto. Deja la granja. Deja la madera. Y tú también te vas a la granja. Los rojos están pero activos, muchachos. Granjas a full. Tienes a full. Madera a full por ahora. Vamos a comprar un segundo y lo tenemos. Y... 8200 vamos a vender entonces. Listo. Vamos con eso. Vamos a empezar a necesitar ahora mucho más oro, así que vamos a reforzar las minas de oro. La IA enviando sus pequeños spams. Pequeños ejércitos. Siento que están mucho más... Perdonadnos, oh grandes unos. Nos uniríamos a vosotros si tan solo pudierais darnos 500 de oro como tributo y construirnos un castillo para defendernos. Yo creo que sí. Este suceso es canon y les tengo un dato preparado. Lo que pasa, muchachos, es que esta posible alianza con los borgoñeses está inspirado que algunos borgoñeses lucharon por los hunos y otros por los romanos. No es que se haya hecho una gran separación de que todos los borgoñeses se fueran con uno o con otros.
Ya. Eso que hay que dejarlo claro. En este caso, un grupo se fue con los hunos, el otro con los romanos. Y de derivado de este dato tenemos otro dato también muy interesante. Y aunque no se hace referencia a ellos, los francos también estaban divididos entre dos pretendientes a su propia corona. Uno estaba apoyado por Atila y otro apoyado por Aecio. Bueno, de Aecio hablaremos después en los siguientes escenarios, principalmente en el siguiente. Pero eso les podemos mencionar del pequeño Aecio. O sea, no pequeño, pero del nuestro personaje que tenemos hoy. Ese es spam. Entonces, ¿qué vamos a necesitar acá? Esto y listo. Viene esto porque me gusta. Me gusta tener visión. Le vamos a dar los 500 de oro a los borgoñeses. Oye, los azules están más activos. Borgoña. Ah, cierto que está la cuestión del impuesto. Estamos en Imperial, excelente. Vamos a sacar esto. Vamos a reforzar más el oro. Oye, pero están a full los muchachos. Ya. Ahí tienen sus 500. Apreciamos vuestra muestra de buena fe. Ahora, si construís un castillo en nuestro pueblo, sabremos que sois de fiar. Tenéis 10 minutos. Vamos a enviar los aldeanos. Oye, pero qué diablos con los azules. Hasta eso, excelente. Están muy activos, pero ya, está más interesante que no lo hicieron, la verdad. Así que prefiero que ataquen. Vamos a sacar esta mejora. Estamos bien de comida. Tienes para el oro. Acá hay piedra también. Quiero darle unos 5 minutos más a los morados como para que se refuercen. No sé si lo vayan a hacer, pero si lo hacen mejor para mí. Y de ahí les voy a construir su castillo. Vamos a mejorar esto también. Vamos a empezar a hacer los establos para el ataque. Vamos a necesitar esto y esto. Para la madera, no hay mejoras en la granja, no hay mejoras con los minerales. Entonces, vamos, excelente muchachos. Vamos a sacar este molino que me estresa verlo ahí. No quería verte a ti. Ahí estás. Entonces, vamos a sacar esto de acá. Y vamos a hacer nuestro super spam de caballería. Esto acá, esto acá. Esto acá, esto acá. ¿Cuántos minutos? 6:45. Mira los cabrones. Eso no me lo esperaba. Ya. Vamos a tener que sacar unos cercanos para solucionar esto porque me acaba de alterar el panorama. Mira, hay 2 ejércitos. Me pasa por confiar. Voy a sacar esto. Ah, no. Hacer una lata, pero necesito hacerlo así porque sí, no quiero perder a los borgoñeses, porque si hago eso, por lo menos la partida yo creo que se va a extender unos 10 minutos más. Los rojos igual pasaron por debajo, así que lo vamos a hacer. Ya.
No, con los dos castillos estamos bien. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuánto nos falta para poder mejorar los cercanos? Vamos a sacar este oro. Vamos a limpiar esto de aquí. Y una mina de oro, así que vamos a enviar a estos muchachos a sacar ese oro. Vamos a sacar levas. Me falta sacar, investigar racias. No sé qué serán las racias, la verdad. Otra cosa más para investigar en la próxima partida. O sea, en la próxima, entre la próxima partida, digo, escenario y esto. Y los morados igual sacaron hartas tropas, eso me tranquiliza. Por lo menos para que sirvan de distracción de los rojos y los azules mientras hago el ataque. Cometiendo un error, pero por ahora cabalgamos con los unos. Viejo, acá es hacer el mejor trato de tu perra vida. Vamos a sacar racias y nos faltan 500. Vamos a vender. Estamos listos con eso. Bien con eso. Ah, pero ¿tiene un mercado? Mejor. Un mercadillo. Me estresan cómo están sacando ahora esos aldeanos, así que los vamos a reacomodar. Están listos. Excelente. Tenemos 6. Vamos a hacer un grupo de 60 y vamos a limpiar el mapa. Muchos escenarios en el Age, algunos más difíciles, otros más fáciles, igual se ganan con esta simple estrategia de llegar a castillo, construir el castillo y avanzar. Bueno, yo igual lo digo tal vez en una posición fácil porque no lo estoy jugando como a la máxima dificultad, tampoco soy como una eminencia en el Age, pero siempre me da esa sensación. Ahora, hay muchos escenarios, como por ejemplo el de... hay uno de Barbarroja, no recuerdo el nombre, no sé si es el Papa y el Antipapa. Que ese escenario, claro, tú puedes ganarlo con esta estrategia, pero es sumamente engorroso como destruir como medio mapa hasta llegar hasta el punto. Y claro, en esos escenarios como saber como el atajo como para poder llegar más fácil, te ahorra mucho tiempo. Sí, creo que era el Papa, el Antipapa o el escenario de... No era la marcha obviamente. Ah, creo que era la Liga Lombard. Sí, es el escenario de la Liga Lombard. Estamos con 26. Vamos a sacar un aldeano más para comida. Exactamente uno. Van a ser 3. Vamos a acomodar eso. Unos 31. Mejoras listas, esto listo. Tenemos todo listo básicamente. Vamos a sacar una... Ya con eso de carretas más. Mejoramos bien la economía. Aquí te ponemos a cultivar. Excelente. Otra granjita más. ¿Cómo se llaman los romanos acá? Imperio Romano de Occidente. Claro. Los 25 en oro, 23 en comida, 15 en madera. Ya vamos en 39. Estoy viendo lo que quieres hacer.
Mira el cabrón. Sacaron unos trebuchets. 11 piedras. Vamos a hacer la de la R. Ócale. Con el ejército más grande. No, pero vamos a demoler esto primero. Esto retrasa todos mis planes. Y voy a necesitar aldeanos para ese oro. Sacamos más tarcanos. Nada puede con el poderío 1. Mira que se graba. Bilin байна. Захар уурхач засварчин. 45, nos faltan 15. Амар Менду. Las carretas. Ah, saca 49, igual es una buena cantidad, así que no me quejo. Pero por lo menos los morados están tranquilos, están bien. Vamos a sacar ya la última tanda. Y vamos a arrasar con la ciudad de Metz, que son, en este caso, si no me equivoco, francos. Тимо. Уурхач. Al oro, muchachos, al oro. Lo tenemos. Apretamos R y dejamos que nuestro spam de tarcanos haga lo suyo. Para los que no saben, el tarcano tiene, si no es que no me equivoco, tiene bonificación contra edificios. Claro, contra edificios. Con su super antorchita. Borran bases, la verdad. Es brutal. Por acá. Les limpian esto de acá. Bueno, hace el spam de la R hace eso que... o sea, el movimiento de la R hace eso que pasa una unidad y o sea, todo el ejército persiguiendo, no sé, un explorador. Estamos limpiando. Bueno, y bueno, como toda unidad que en realidad tendría cuesta oro en una partida normal, multijugador, habría que ser mucho más cuidadoso. Porque el oro, a menos que tengas mercados, es como el recurso menos abundante en el mapa. Generalmente. Pero bueno, a los tarcanos hacer de las suyas. Me encanta. Vamos a limpiar este mapa rápidamente. Ya nos va acumulando los recursos. Vamos sacando más tarcanos. Esto, muchachos, ya lo tenemos casi listo. Eso suena monje. Ayer les enseñó el ateísmo a estos muchachines. Ya vamos bien. Vamos limpiando. Vamos limpiando. Bueno, lo curioso de la R es que claro, destruyen todos como sin discriminar como por importancia de edificios. Y claro, es cool ver cómo limpian todo, pero también es mucho menos eficiente. En realidad hacerlo con el tema de la R es como la del flojo. Pero cuando tienes mucho que microgestionar, como que vale la pena ocupar ese método, siento yo. Aquí me molesta lo...
paladines. Vamos a facilitarnos un poco la vida con una maniobra que vamos a hacer. Vamos a quemar eso. Los muchachos los vamos a poner de este lado. Vamos excelentemente bien. Borgoña. Me encanta ver siempre la IA en los juegos cooperar. Porque claro, podemos haber ocupado estos tipos de escudo de carne y listo. Ya hubieran cumplido un propósito mínimo. Pero ya con el hecho de que te manden tropas, a mí me alegra el corazón. En otros juegos de estrategia es un tema. Como por ejemplo en el Total War. En general, bueno, ahora con el Warhammer, que es el último. Me encanta ese juego. Ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el juego, la saga, no sabría cómo decirlo, pero sí el juego. El problema del manejo de la IA aliada. Ya, y terminamos con Mets. Como en el canon. En abril los hunos acabaron con Metz y en mayo estuvieron asediando a full Orleans. Los 42. Bueno, esto va a bastar. Vamos a facilitarnos un poco la entrada. Los muchachos. Están bien. Vamos a limpiar el castillo. Opa, pero qué ejército. Como esos momentos cuando dices, no, las cosas no están funcionando para nada bien. Lo dices y de repente cuando se lo tienes que mostrar a alguien, todo está funcionando espectacularmente bien. Oye, pero están sacando un montón de paladines. No, se me van de vuelta. Voy a tener que formar un nuevo ejército porque me limpiaron, viejo. Vamos a comprar comida. Ya tuvimos un problema menos. Los Mets cayó. Los morados apoyarán con lo que puedan. Ya hicieron más de lo que pensé que iban a hacer. Y ahora tenemos que destruir 2 castillos seguros. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Vamos a bajar a los tarcanos para destruir el castillo y vamos a enviar a los petardos a reventar esta muralla. Y así hacemos que el asedio sea mucho más fluido. Ya, tenemos esto acá, hay oro ahí. Vamos a sacar ese oro. Vamos a hacer un castillo y vamos a sacar ese oro. ¿Por qué vamos a hacer un castillo ahí? Solo para joder a los celestes. Igual podría hacer más carretas y compensar un poco. Miren, ahí vienen con todo, viejo. Vamos a limpiar esto. En resumen, me preguntaba por qué no está saliendo tan pocas tropas. Vamos a avanzar. Por sacar una buena parte del ejército ahora, así que yo creo que es un buen momento para hacer presión. Vamos a jugárnoslas con todo.
Me encanta que ahora muchas unidades de castillo tengan como modelos como pre-mejora de unidad de castillo y la post-mejora. El del lanzador de la HC Elite es de mis favoritos, la verdad. Ya. Mira, estos 12 muchachos más. Захар. Захар уурхаач. Vamos a ver esto ahorita. ¿Qué monje hay? Hijo. ¿Por qué hay un Tarcano ahí? Ok, desagradable. Es doblemente desagradable ya. Vamos a sacarlo ahí. Барилгач. Bien, hicimos explotar la muralla. Y el castillo está que cae. Más bien con esto. Амарминду. Y estos eran de oro. ¿Dónde tenemos más oro? Aquí tenemos más oro. Барилгач. Vamos a seguir enviando arcanos. Oh, y los morados. Haciendo las suyas. Bien así. Ya tenemos 30. Vamos a enviar un spam de 60. Para que el ataque valga la pena. ¿Saben qué? No voy a complicar tanto la vida. Voy a sacar también unos lanzapiedras nomás. Aunque sea solo para destruir ese castillo, con eso me aseguro ese espacio. Ese avance. $37. 45. Vamos a acelerar el proceso un poquito. 2. 2. 1. Aquí estamos. No se me vayan. Захар. ¿Quién se quedó parado? Oro. Уурхаач. Тийм үү. Hoy tengo 33 en oro. Тийм үү? Амарминду. Los muchachos, ¿a dónde los pueden enviar a sacar oro? Acá hay una mina grande, pero... es imposible, la verdad. Ah, está esa. 40 en oro. Tengo 51. Podríamos ser un poco más pacientes. Un poquito más pacientes. Бэлэн бай. Захар. Ya se van a sacar este oro de acá. Ahí. Чин. Ya vamos a aprovechar que los morados están tanqueando con su maravilloso ejército. Ustedes contra esto, ustedes acá. Ustedes acá. Eso. Vamos a seguir enviando tropas. Eso. Hagan una muralla con sus cuerpos. O a lo mejor ellos están haciendo una muralla con sus cuerpos. Viejo. Brutal empuje de entre lados. Ya, pero por lo menos el objetivo del castillo lo vamos a lograr hacer.
Literalmente estamos deteniendo a todo el maldito ejército azul. Ya. Un problema menos. Oye, pero los celestes están vueltos locos con lo que estoy diciendo. Ay, 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 ya. Vamos a hacerle caso a la conciencia. Ya no, eso no lo alcanzamos a rescatar. Y vamos a hacer las cosas de la manera correcta. A ver que nos sobra mucho madera. Timo. Vamos a sacar un spam de lanceros para que podamos limpiar más fácil la zona de los celestes. Porque, a ver, ¿qué tienen? Tienen monjes, tienen lanzadores de hacha. Y tienen paladines. Y siento que el mayor problema son los paladines. Lo bueno es que les destruí el castillo. Vamos a ir sacando lo que podamos. Барлықчы. Le he mandado un aldeano a... Timo. Mira los celestitos. A ofender a los morados. Амарменду. Барлықчы. Son una molestia estos muchachos. 42. Ah, no, me tenté, lo admito. Цахир. Voy a preparar esto. Mala tentación, mala tentación. Vamos a sacar también un monasterio y vamos a hacerle la tecnología donde les cuesta más convertir y que si convierten la unidad muere. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Para sacar al tiro. Tiré herejía de Horus. No, mentira. Esto lo necesitamos. No. Y esta. Vamos, el alabardero. Juntamos recursos, compramos un poco de comida. Ponemos a trabajar los cuarteles.
Y vamos a sacar madera porque aquí había muchachos de la madera trabajando. Timo. Timo. Vamos a ir por acá. Ya, vamos a enviar primero a los lagarderos de frente. Vamos a asignar control 1. Y el fuerte del ejército, la caballería, control 2. Bilinberg. Orkaç. Ya, con este avance deberíamos de acabar más fácilmente con los celestes. Eso. Vamos limpiando. Si los morados quieren aportar con algo, bienvenidos sean. El 1, quedaron 5. Ah, maldita sea, sacan un spam de paladinas asqueroso. Y vamos a maniobrar un poco. A ver. Ya, vamos a hacer la de los castillos. No quiero estar en esto tanto tiempo, así que vamos a irnos por la solución corta. Zahir. Zahir. No es la forma de ganar más noble, pero funciona. ¿Cuál es la forma de los castillos? Ir construyendo castillos cada vez más encima y con eso ir deteniendo a estos imbéciles. Nos vamos a poner acá y desde aquí vamos a ir avanzando. Por lo menos los morados van con todo. Amrmendu. Timo. Berdikçin. Bueno, más lejos de lo que tenía planeado, pero no me queda de otra. Lo que sí, vamos a empezar a sacar la piedra que hay porque intentamos reforzar la economía con eso. Tenemos a los morados y a los lanzarán. Creemos que sí. Estoy quedando como un imbécil. 54, 55, 57, 58. Porque el spam que están haciendo de paladines con lanceros me está abrumando demasiado. Amrmendu. Demasiado lento, Zulín. Maldito monje de mierda. A comprar más piedra.
distancia. Ya, con esto ya tenemos una zona segura. Ya. Compramos más piedra. Vamos a ver un envío grande de arcanos. Timo. Berdikçin. أمر من بردikçin. Vamos a sacar esto acá. Ya tenemos 45 de arcanos. Un poco más, un poco más, un poco más. Vamos al monje. Vamos a matar a ese monje de acá. 자, 수위태. Vamos a destruir la producción. Vamos a sacar unos de estos. 자, 자. 팀에. Ahora no sé si como que la IA paró o como que el avance fue como tan continuo como que la IA no está avanzando bien. O que tan necesario eran los siervos para la IA. La verdad ahora estoy un poco confundido. 체크로 수위태. berdikçin. Pero sé que tenemos que quemar todo esto al ruso. Vamos bien, vamos quemando Orleans. Vamos a destruir la iglesia también. El monasterio, perdón. Entiendo esto. Y con esto terminamos con Orleans. 4 reliquias. Listo. Me pregunto si este era esos escenarios que tienen como activadores, donde solo tiene que destruir los 2 castillos y el centro urbano y ganaba. Y terminamos con Orleans. Va a ser un monje. Quiero esas 4 reliquias, aunque ya estamos terminando todo esto. Derrota al ejército romano. Voy a suponer que obviamente va a llegar por este camino. Y aquí les tengo un dato súper interesante. Históricamente los hunos no lograron entrar a Orleans, pero así el asedio se prolongó lo suficiente como para que los aldeanos negociaran la rendición de la ciudad. ¿Entiendes? Por lo tanto,
cuando Aecio llegó, y luego lo que pasaría fue que llegaría el ejército de Aecio, ¿ya? Y impidió esta negociación. Atila se retiró al norte, escapando, dejó a sus vasallos los gépidos, cubrían su retirada, y Aecio destruyó a los gépidos y persiguió a Atila hasta los campos cataláunicos, donde lucharían y tendrían su muy famosa batalla. Pero lo que no entiendo es que no los encuentro. Vayan llegar por este camino, estoy seguro. Construir una ahí. Construir una ahí. Dejar la reliquia. ¿Dónde están estos tipos? Por acá. A lo mejor entraron a la ciudad, están como estascados por acá. Nada. Zahar. Nada. Ahí están. Un ejército gigante. Voy a tener que preparar un ejército de compañía. Nada, vamos a hacer la de la estratega y vamos a jugar con cabeza. Y vamos a dirigir estos tipos a los castillos. Y si los dirigimos a los castillos... ya con 4 castillos es duro que lograran pasar tanto. Los morados van al rescate. Ves tu aliado Ever. Y nos vamos a poner aquí porque aquí vamos a hacer... Oh no. Pensé que podemos hacer una casa de botella aquí y con eso evitar irlos matando de a poco con los castillos, pero van a usar puertas. Ya. Dejamos que los castillos den soporte, nosotros vamos sacando todas las tropas que podamos para dejar que los castillos los fundan. Así que eso sería finalmente este escenario. Este escenario sería lo que nos llevaría a la gran batalla de los campos cataláunicos. Voy a poner acá. Tengo las reliquias, no saben cómo quería hacer eso. Tenemos que producir. Oye, los bizantinos o los romanos, como le quieran, legionarios. Tienen que atrás. Ah, claro, son romanos. Antes estos eran representados por los bizantinos. Pero como ahora están los romanos, estos son representados por, Roma. Y tienen su unidad al centurión y la unidad legionario. Que tal como... La verdad no las he examinado a detalle, no sé qué tipo de características tengan. Ya está casi lista el combate. Apretar la R, a ver si con eso se acelera un poco. Los morados, ves tu aliado, hasta el último minuto apañando. Eso. Me quedan 3, No, ahora sí, quedan 3. Y estamos listos. Ya muchachos, vamos con la cinemática. El viejo sacerdote bajó la cabeza, pues le afectaba lo ocurrido a continuación, y yo veía que los recuerdos le causaban gran pesar. Atila no cesaría hasta llegar a su prometida, Honoria, y cumplir su meta de regir el Imperio Romano. El saqueo de la Galia no tuvo precedentes. La gente fue torturada, sus cuerpos desmembrados por caballos, o sus huesos aplastados bajo carretas. Sus extremidades fueron abandonadas en los caminos públicos como comida para los perros. Las cabezas en estacas llegaban desde la Galia hasta el Danubio, de donde provenían los hunos. Asediaron Orleans, pues Atila había aprendido mucho sobre asedios desde que se enfrentó a las murallas de Constantinopla. Pero mientras los hunos realizaban su macabra tarea, una nube apareció en el horizonte. Era
Eran Aecio y el ejército romano. Y si se lo preguntan, era Flavio Aecio. Volver a las campañas. Ya muchachos, con eso terminamos ya el cuarto capítulo de Atila. Nos van quedando 2. Así que nos vemos. Cuídense harto y no olviden de suscribirse. Chau, chau.